Hoy está Juan Antonio Molina con nosotros. Me parece muy importante, ahora les voy a contar un poco de quién es, supongo que la mayoría saben, pero igual me parece importante hacer el recorrido del currículum. Y sobre todo quiero que pongan atención y que lo vivan como una introducción del taller que va a dar, que empieza, es ¿cuándo empieza? Es el 11 de julio. 11 de julio. Y son 5 sesiones o 6 sesiones. Juan Antonio da muchos talleres en línea. Esta vez vamos a hacer un mix de clases presenciales y en línea. Juan Antonio Molina es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de La Habana. Fue curador de la Bienal de La Habana y curador de la Fototeca en Cuba. Es investigador, editor y crítico. Asesor y en la curaduría de diferentes proyectos, como por ejemplo el de Mapas Abiertos, Fotografía Latinoamericana. Fue también curador y crítico en el proyecto de Herejías, el primer proyecto de Pedro Meyer. A partir de ese proyecto se forma la fundación como tal. Después fue coordinador de la 8ª Bienal de Fotografía en México, 2008, y coordinador del Seminario de Fotografía del Centro de la Imagen. Si me equivoco en algo, por favor, interrúmpame. 13ª. 13ª, ok. Ahí está. Ha sido curador y ha publicado en muchas revistas. Hay una lista de 15 países, que entre otros está Polonia, Nicaragua, Brasil, Cuba, y ha dado talleres en estos lugares. Prácticamente que nos estamos apoyando y sustentando con el rigor y la excelencia de Juan Antonio. Entonces, pues, bienvenido, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, pues, estoy muy agradecido a Pedro Meyer y a todo su equipo de trabajo por darme la oportunidad de estar aquí, de desarrollar este proyecto con la fundación, que sería en realidad el primer taller que imparto acá en la Fundación Pedro Meyer. Esta conferencia es como un preámbulo de ese taller. Ha surgido como... Bueno, gracias. En la medida que vamos organizando el taller y pensando en algunos de los temas y discutiendo, porque saben que con Pedro siempre uno termina o empieza discutiendo, en la medida que vamos discutiendo, intercambiando ideas, conversando sobre todo lo que el perfil que va a tener el curso y todo eso, decidimos que sí valía la pena hacer como un encuentro abierto, que no una especie de extensión del taller, pero sobre todo un preámbulo para además hacer un poco más democrática la posibilidad de plantear algunas ideas, algunas de las hipótesis y algunos de los presupuestos de los que partimos para elaborar este taller. Esto tiene antecedentes porque con 17 institutos de estudios críticos he estado durante los últimos años realizando estos talleres en la modalidad virtual, en línea, un seminario de crítica de arte que fue titulado Mirar, Leer, Escribir, la crítica de las artes visuales. En los últimos 2 o 3 años se impartió usando la plataforma de 17 institutos de estudios críticos. Hay una ligera diferencia. En el Instituto de Estudios Críticos siempre hemos trabajado a partir de una noción un poco más general de la crítica de arte. En el caso del taller que vamos a hacer acá en la Fundación está circunscrito al tema de la crítica de la fotografía, un discurso de las posibilidades, las variables
para desarrollar un discurso crítico sobre la fotografía. Esto ha sido cómo enseñar algo que tenga que ver con la crítica de arte sin asumir la pretensión de enseñar crítica de arte. Cuando le digo cuando le he dicho a los alumnos de los distintos talleres, yo no te puedo enseñar a escribir. A veces la gente se ofende, ¿no? Entonces, ¿qué hago aquí? Esto es una estafa. Digo, bueno, yo no te puedo enseñar a escribir. Tú vas a aprender a escribir escribiendo. Yo no te puedo enseñar a ser crítico de arte. Tú vas a ser crítico de arte trabajando y abordando toda una serie de otras problemáticas, incluso en términos de una definición disciplinaria, digamos. La crítica de arte, por lo menos en la manera en que yo la abordo como entrenamiento o como enseñanza, no es autosuficiente, no es una disciplina autosuficiente. No puedes hacer crítica de arte si no estás interesado y si no tienes conocimiento y si no investigas y si no exploras otras disciplinas como la historia del arte, como hoy día todo un campo vastísimo, ¿no? Desde la filosofía, la sociología, el psicoanálisis. Un campo multidisciplinario, un campo con cierto grado de promiscuidad entre distintas disciplinas y con cierto grado de indisciplinariedad, más que multidisciplinario, es un campo indisciplinario. Entonces, eso plantea una cierta cautela a la hora de hablar vamos a hacer un curso sobre crítica de la fotografía o vamos a enseñar a hacer crítica del arte. En realidad lo que vamos a explorar son algunas de las variables que se generan y que se producen desde distintos campos disciplinarios y que son importantísimas, que son imprescindibles para desarrollar un discurso crítico, independientemente de que tampoco hay que subestimar toda una cuestión de experiencia de la cultura, además, toda una cuestión de experiencia de las artes, de todas las artes. Uno de los problemas que tenemos, tal vez me estoy adelantando, saltando parte de mi guión, pero uno de los problemas que tenemos es, y después vamos a volver sobre eso, un crítico de fotografía que nada más sabe de fotografía. Tenemos dos problemas en este sentido. Los críticos de arte que no conocen bien la historia o las especificidades técnicas, la historicidad y las particularidades de los procesos culturales en los que se ha involucrado la fotografía o que ha generado la propia fotografía desde su surgimiento, por un lado, y los críticos de fotografía que están muy empapados de la técnica, de la historia de la fotografía, que están muy relacionados con todos los fotógrafos, etcétera, están muy al día en lo que está pasando con la fotografía, pero no van más allá, no están muy al día con lo que está pasando con el arte contemporáneo, no saben mucho de historia del arte. Es decir, ahí tenemos como dos situaciones de aislamiento que son justamente las que yo propongo que deben solucionarse por medio de este entrecruzamiento, por medio de estas experiencias cruzadas. Y con la escritura, por un lado, porque escribir no es fácil. Alguna gente piensa que sí, y yo conozco gente que me dice, ay, eso tú lo escribes en el baño en 5 minutos. No, hay un problema con la escritura. La escritura también es una actividad que implica vencer una cierta resistencia de una materia que está en bruto, romper la resistencia que impone también las propias ideas, la dificultad de llevar las ideas y las imágenes a las palabras, la dificultad de establecer un orden, una coherencia, y todo esto, que además no les estoy diciendo nada nuevo, todo esto cuando se trata de escribir sobre la obra de otra persona, cuando se trata de escribir sobre otro producto, cuando se trata de escribir en realidad acerca de otro texto, implica también toda una serie de retos y una serie de dificultades que vienen por la resistencia que impone de hecho el otro texto, el prototexto, digamos, el texto original a partir del cual uno está produciendo su propia escritura. El texto original
original impone su propia resistencia, pero el texto original, esa resistencia involucra de alguna manera una fuerza, una necesidad, un deseo de no desaparecer en el texto del crítico. Es como si la obra de arte ante el texto del crítico tratara de mantener su integridad de la mejor manera, en la medida de las posibilidades. Como si, y no es la integridad de la obra solamente, es también lo que está en el origen de esa integridad, que es el autor, la fuerza con la cual el autor se proyecta en la obra, la fuerza con la cual el autor incluso crea una serie de expectativas sobre la lectura de la obra, y expectativas que se imponen, que es difícil romper, que es difícil modificar, y a las cuales es difícil superar en el texto del propio crítico. Eso pudiera ser una de las dificultades que tengo con la escritura. La otra se origina en la necesidad de callar. Esto que ahora puedo plantear aquí como un juego teórico, como una figura teórica, la necesidad de callar ante la obra de arte, en realidad es genera una tensión ante la obra y genera una tensión ante la escritura. Es algo a lo que he llegado por mi propia experiencia, no es una teoría, no es una tesis. Para mí la necesidad de callar no es una tesis. Para mí la necesidad de callar es un hecho, algo que siento en mi propio cuerpo, cada vez que me voy a sentar a escribir, algo que siento cada vez que enfrento una imagen. Ahora mismo esa necesidad se ha vuelto muy imperiosa, pero tengo que sobreponerme y seguir hablando con ustedes. Es paradójico, ciertamente es paradójico, incluso porque acompañando estos proyectos pedagógicos, estos proyectos docentes como los de crítica de arte, he desarrollado otros como un taller sobre el discurso, la producción del discurso en la fotografía o alrededor de la fotografía, por ejemplo. Y siempre enfrento esa contradicción cuando hablo con los compañeros, con los participantes en esos cursos. Es decir, cómo venimos aquí a hablar del discurso, a tratar de buscar un método, a tratar de buscar una manera de pulir, de afinar, de hacer más eficiente el discurso de los artistas, de los fotógrafos, etcétera, y al mismo tiempo estamos abordando esto desde una posición crítica ante el discurso también, y estamos abordando esto desde desde esta sospecha, desde esta prevención de que en algún momento hace falta hacer silencio, de que lo más importante de una obra de arte y lo más importante de una experiencia estética es justamente lo que no se puede decir, lo que está más allá del discurso, lo que está antes del discurso o después del discurso, lo que permanece intacto por el discurso, a lo que se tiene que acceder por otras vías que no son necesariamente las de la palabra. Eso ha sido uno de los temas, ha sido una de las situaciones que en mi caso ha generado este conflicto con la escritura. Es una de las situaciones que, y por esta misma razón, por la importancia que tiene para mí, por lo que implica en términos de una reflexión sobre la escritura sobre arte y la escritura sobre fotografía, sobre todo en esta época en que todo el mundo todos los fotógrafos se sienten invitados y no inducidos a escribir, se sienten compelidos a explicar su obra, están en un contexto donde en todo momento, si vas a mandar una obra a un concurso, tienes que poner una explicación de la obra, si vas a mandar una obra a una beca, a una bienal, un proyecto museográfico cualquiera, pareciera que es imposible sustraerse a esa necesidad que parece que se está imponiendo desde fuera de la propia práctica fotográfica. Parece que se está imponiendo, por un lado, desde ciertas circunstancias de la propia cultura de la imagen, que parece que se ha vuelto cada vez más dependiente de la interpretación y de la decodificación, y por otro lado depende y se impone desde el espacio institucional, incluso como si
En última instancia, cuando a un fotógrafo le piden que escriba un texto sobre sus fotos, lo que le están pidiendo es que le facilite el trabajo a los demás. O sea, mira, me va a resultar muy difícil entender tu obra si no escribes un texto, entonces por favor escríbeme un texto, mándamelo, y así los miembros del jurado tenemos más facilidad para trabajar. Envíame un texto y así los curadores, que creemos que lo sabemos todo, tenemos mucha más facilidad para trabajar. Es decir, es como todo esto parece que está entrando incluso dentro de toda una economía que tiene que ver con la circulación de las imágenes, pero también la circulación de la información y la circulación del significado, de los significados. Hay una economía ahí de los significados, que además da por supuesto que los significados de la fotografía, en este caso, se han de mantener dentro de un rango controlable, dentro de un rango controlado en principio por el autor y controlable por los otros actores que participan de estos procesos de circulación. Ese es uno de los conflictos, el que tiene que ver con la escritura, con la necesidad de callar. Inevitablemente hay una palabra que surge siempre que se habla de fotografía, y es el término realidad. Yo tengo un conflicto con la realidad. Bueno, ese creo que lo tenemos todos lo tenemos. Pero ahora que lo digo, me acuerdo de Pier Aldo Robati, uno de los teóricos, de los filósofos de la escuela del pensamiento débil, que decía: es el concepto de realidad lo que debe ser analizado de una manera hostil, es el concepto de realidad lo que debe ser discutido y revisado de una manera hostil, si no hostil, por lo menos suspicaz ante una idea de realidad que es monolítica, que es invulnerable, que es irrefutable, en principio, que se supone que es irrefutable, porque esa idea de realidad ha estado en el centro, ha sido uno de los ejes que a través de los cuales ha transitado, o sea, ha atravesado la historia de la fotografía, y a través de los cuales ha transitado y se han atravesado muchos de los discursos sobre la fotografía, incluso en la contemporaneidad. Entonces, en ese sentido, un conflicto con la realidad también tiene varias aristas. En primer lugar, sí, es un conflicto con las expectativas más conservadoras acerca de la relación que debe tener la fotografía con cierta noción de realidad. Por otro lado, estas expectativas se sostienen en el supuesto de que hay una realidad. Por otra parte, lo cierto es que esto implica también, para mi opinión, tener un conflicto con lo que está pasando, tener un conflicto con la época, tener un conflicto con lo que está pasando a nivel social, con lo que está pasando fuera del espacio de la fotografía. Es decir, hay una invitación aquí implícita a que no hagamos una crítica de la fotografía, y a esto vamos a volver al ratito, que no hagamos una crítica de la fotografía que esté desconectada, que sea autosuficiente y que esté desconectada de lo que está pasando fuera del ámbito de la fotografía. A veces a mí me ha pasado como ejemplo, y seguramente a todos ustedes les podría pasar, como ejemplo de este tránsito. No puedo tener una relación con la fotografía que esté dentro, que esté protegida dentro de una torre de marfil. No puedo tener una relación con la fotografía, sobre todo y mucho menos cuando las prácticas fotográficas en sí mismos, en la actualidad y durante toda su historia, han estado lidiando con situaciones de la vida cotidiana, han estado lidiando con situaciones de conflicto en el espacio social. Aunque últimamente se hace mucho más evidente una especie de autismo y de autosuficiencia de muchos fotógrafos, sobre todo en nombre del arte, otra cosa para discutir aquí, en nombre de la supuesta artisticidad de las prácticas fotográficas, parecen encerrarse en un ámbito demasiado autorreferencial. Parecen muchas veces mirarse el ombligo, y perdonen la referencia anatómica, pero sí es como una fotografía que se mira a sí mismo, una fotografía y un arte, en el contexto de un arte, por otra parte, que cada vez es más
narcisista. Hay una posición muy narcisista también por parte de muchos fotógrafos, de muchas tendencias de la fotografía contemporánea, que pasan del autorretrato a fotografiar la enfermedad de su abuelita o cosas por el estilo, a mantenerse en un ámbito que parece estar aislado totalmente de una circunstancia social, de una circunstancia histórica, o que por lo menos impone la necesidad de buscar y de descifrar esa circunstancia histórica, a veces de manera muy forzada, en una serie de signos que, como les digo, parecen totalmente autosuficientes. Esas son algunas de las variantes de este conflicto con la realidad. ¿Qué pasa, por otra parte, con los conflictos con estructuras de poder, con estructuras autoritarias? También el ejercicio de la crítica de arte y también el ejercicio de la crítica fotográfica tiene que asumirse dentro de estas tensiones con diferentes estructuras de autoridad, con diferentes voces, con diferentes discursos. En principio porque además uno de los retos para el crítico, para el escritor de fotografía en estas circunstancias, será cómo hablar con una voz propia, cómo encontrar sus propios paradigmas, sus propios modelos, sus propias referencias, y cómo mantener un equilibrio entre esa búsqueda, entre esa necesidad y el reconocimiento de la historia, el reconocimiento de otras voces, el reconocimiento de otros modelos. O sea, tampoco hay que obsesionarse mucho con el deseo de ser original. Más bien hay que encontrar entonces como esta zona de equilibrio entre la atención y el provecho que se saca de las voces más autorizadas, de los textos más legitimados, de los discursos que de manera más prolífica circulan en el ámbito en el que estamos trabajando, y por otra parte tratar de ir entendiendo uno mismo cuál es su posición ante la obra de arte, cuál es la posición ante la fotografía, cuál es la posición ante la realidad, cuál es la posición ante estas estructuras autorizadas, si no autoritarias. En ese sentido, uno de los axiomas casi que he compartido con mis alumnos en los talleres de crítica de arte ha sido la necesidad el imperativo de que uno se pregunte sobre su propia identidad ante la obra de arte, de que el discurso del crítico se vaya produciendo también a partir de esta pregunta: ¿quién soy yo ante la obra de arte? ¿Cómo me afecta la obra de arte? ¿Cómo me afecta la imagen? ¿O cómo impacta? ¿Cómo influye? ¿Cómo interviene en el desarrollo de mi propio imaginario, de mi propia relación imaginaria, de mi propia relación ideológica con el mundo, este objeto, esta representación, esta serie de representaciones? Esto conlleva una dosis de honestidad, por supuesto. Es difícil pararse aquí delante de ustedes a hablar de honestidad, porque eso puede generar la sospecha de que yo creo ser muy honesto. De antemano les aclaro que no, que ni lo soy ni lo creo, pero en última instancia vengo a hablar aquí, como dice como dice un fragmento del texto que les voy a leer, vengo a hablar aquí no de la crítica de arte que yo hago, sino de la crítica de arte que me gustaría hacer. Y la crítica de arte que me gustaría hacer, me gustaría que tuviera esa dosis de honestidad, que tuviera ese compromiso el crítico consigo mismo, pero no por entenderse como portador de una verdad, sino para entender que todo lo que estamos haciendo tiene que ver con un conocimiento de nosotros mismos, que todo lo que estamos haciendo tiene que ver con la necesidad de conocernos a nosotros mismos, y que en este caso la obra de arte es un vehículo también, es una herramienta también, es un dispositivo también para colocarnos y confrontarnos en una posición crítica ante nosotros mismos. En algún momento he dicho que para mí, entre otras muchísimas cosas, una obra de arte es un dispositivo que nos pone en crisis nuestra relación con el mundo, nuestra relación con la realidad. También es por esa crisis pasa nuestra relación con nosotros
nuestra relación con nosotros mismos. ¿Qué tiene que ver esto con el poder? Bueno, porque también no solo tiene que ver con la manera en que se establecen determinados ángulos de reflexión, se ponen de moda incluso determinadas maneras de ver o de relatar la obra de arte, se ponen de moda incluso determinados sesgos, ángulos, posicionamientos, incluso ante la fotografía, sino porque, bueno, no podemos ver la fotografía, no podemos pensar la fotografía, y eso justifica de alguna manera por qué el subtítulo de mi taller y de esta conferencia es Crítica de la fotografía y crítica de la crítica. Pero sobre todo justifica por qué en algún momento de estas reflexiones yo he propuesto que pasemos de una crítica de la fotografía y una crítica de la crítica a una crítica de las representaciones, a una crítica de los discursos en el espacio social, a una crítica de las estructuras de poder establecido, porque no podemos ver la fotografía en primer lugar solamente como una práctica artística, porque ni siquiera, aun cuando la viéramos solamente como una práctica artística, no podríamos desconectarla de una funcionalidad en el espacio social. Pero una de las características que tiene la foto, una de las cosas más interesantes que pasa con la fotografía, es que está tan cerca de nosotros, está tan cerca de nuestra experiencia, de una experiencia plural, colectiva. No quiero decir democrática, porque la palabra democracia me genera sospecha siempre, pero una experiencia colectiva, una experiencia plural, está tan al alcance de tanta gente, que lo más importante que pasa con la fotografía no es lo que pasa en el ámbito artístico. Yo sigo pensando, para mí la foto más importante en mi vida no es una foto que esté en un museo. Siempre digo que es una foto que está en mi cartera, pero como nunca la enseño, ya ni sé si es verdad o es mentira. Lo cierto es que la foto más importante en mi vida, en mi experiencia de realidad, en mi memoria, en mi identidad, en mi experiencia afectiva y emocional, no es una foto que esté en un museo, no es una foto que esté circulando ahora por una galería. Tal vez la tengo en mi computadora, tal vez la tengo en mi mesa de noche, y tal vez para ustedes también esté ocurriendo eso. Las fotografías más cercanas a nuestra experiencia no son esos objetos fetiches intocables que están en las galerías o que están en los museos. Yo soy de los que ha dicho, de los que siempre digo, bueno, cuando un crítico de arte habla de una cosa, es porque da por sentado que esa cosa es una obra de arte, ¿no? Pero yo creo que con la fotografía se da una variante ahí diferente. Hay que relativizar eso, y tal vez esa sea una de las maneras en que la fotografía propone incluso una nueva mentalidad para la crítica. Cuando hablo de fotografía, debería decir, cuando hablo de fotografía, o más bien, cuando hable de fotografía a partir de ahora, porque ya lo dije públicamente, ya no me puedo echar atrás, cuando hable de fotografía a partir de ahora, no tiene que darse por sentado que estoy hablando de una obra de arte. A otro conflicto, para el cual que todavía tampoco he podido resolver y con el cual todavía no ha aparecido ninguna revelación, y es el conflicto económico. O sea, si vamos a entender, si vamos a estudiar y si vamos a problematizar la práctica de la crítica en la cultura contemporánea, y no vamos a hablar así en la cultura contemporánea, vamos a hablar de México. Si lo vamos a hacer aquí en México, tenemos que entender también qué está pasando y en qué medida y por qué la crítica de arte y mucho más, la crítica de la fotografía parece estar en los márgenes, estar en los bordes, en la periferia también del valor como actividad, como trabajo. Hay un conflicto económico que viene desde el principio mismo, de que también la fotografía parece estar en los márgenes del mercado, por ejemplo. O sea, es un conflicto que no solamente afecta al crítico, es un conflicto que afecta igualmente a los fotógrafos.
y que muchas veces tratando de navegar dentro de esas aguas turbulentas y de sobrevivir y no naufragar dentro de esas aguas turbulentas, obliga entonces igualmente coloca entonces igualmente la práctica de la escritura y la crítica de la fotografía en una posición de dependencia o subordinación respecto justamente a estas instancias de poder de las que uno aspira de algún modo a liberarse. Y esta onda del entretenimiento no hay que subestimarlo, ¿no? La crítica de arte está como acotada por las condiciones que impone el mercado para la circulación de las ideas, para la producción, la atribución, la circulación de los valores, y finalmente por la inserción del propio mercado de arte dentro de un espacio mucho más amplio que algunos llaman el de la industria cultural, donde influye también el tema del entretenimiento. Hay que ver, bueno, la verdad es que la mayoría de los críticos que escriben hoy día no son muy divertidos ni muy entretenidos. Todavía no se puede pensar en la crítica de arte como un medio de entretenimiento, pero sí está todo este cruce, todo este entrecruzamiento entre la industria de la cultura, las industrias culturales, el mercado de arte, los espacios de circulación de las ideas, todos estos procesos de estandarización, todos estos procesos de estandarización por un lado, y también como de abaratamiento del discurso, ¿no? Porque también en esas revistas una de las cosas que puede ocurrir muy a menudo es que te digan, bueno, eso que estás diciendo, que estás escribiendo está muy complicado y eso no hay quien lo entienda. Cuando yo vivía en Cuba había una frase que era muy socorrida para los burócratas de la cultura y del partido y hasta los policías cuando no entendían. Bueno, en ciertas circunstancias uno, para evadir la censura también los textos se vuelven muy complicados, ¿no? Entonces de pronto no entendía y la gente, los burócratas decían, recuerda que hay que bajar al pueblo, no hay que quedarse en las nubes. Después alguien en el Partido Comunista dijo, al pueblo no se baja, al pueblo se sube. Entonces los burócratas ya no sabían qué hacer. Dice, bueno, el caso es que hay que cambiar el discurso, hay que volverlo más relajado, más accesible, no plantear ideas muy complejas, no plantear problemas muy complejos, independientemente de que sí, ciertamente la crítica de arte es una actividad, un tipo de escritura, un tipo de literatura que desde su origen ha estado vinculado a los medios de masa, desde su origen ha estado vinculado al periodismo, ha circulado en la prensa cotidiana, ha circulado para un público que no necesariamente tiene que ser el público del arte, no obligatoriamente, incluso gente que ni siquiera tiene por qué haber visto la exposición de la que uno está hablando o la obra de la que uno está hablando. Sí requiere determinado perfil en la elaboración del discurso, pero genera, por otra parte, requiere también de un rigor y de una valentía para asumir una serie de problemáticas que sí son complejas, ¿no? En esas condiciones, después de todo, no es difícil entender que haya un cierto enojo en el ambiente de la crítica, de los pocos críticos, el ambiente escuálido de la crítica contemporánea. Los últimos textos que he leído suenan como enojados, suenan como indignados los críticos. Siento que falta mesura, que falta un poco de humildad incluso en el discurso. Siento que falta todavía un poco de control de esa situación. Ahora los críticos también están como indignados y uno no sabe exactamente hacia dónde están dirigiendo esa indignación, hacia dónde están dirigiendo ese enojo.
pero se entiende que haya estas condiciones de irritabilidad dado justamente toda esta situación que he estado planteando, la pérdida de un espacio de poder, de un espacio de prestigio, de un espacio sobre todo de influencia. En ese sentido, y no quiero aburrirlos mucho y cansarlos mucho, y quiero por otra parte dar tiempo a que ustedes puedan hacer preguntas y comentarios y todo eso, ¿no? Pero no puedo evitar la tentación de leer un texto breve que es justamente el que titulé Crítica de la Crítica, y que dice: Ernest Fischer introduce el primer capítulo de su libro. Bueno, además es la primera vez que doy una conferencia en la Fundación Pedro Meyer, y la verdad es que no me quiero levantar de aquí. Ernest Fischer introduce el primer capítulo de su libro La necesidad del arte, citando lo que él llama una encantadora paradoja de Jean Cocteau. La poesía es indispensable, cita, pero me gustaría saber para qué. Ante el tema de este taller y de esta conferencia, me parece bien comenzar con una paráfrasis. La crítica es indispensable, pero me gustaría saber para qué, pero sobre todo para quién. Parece que esa ha sido una preocupación persistente desde los orígenes mismos de la crítica de arte, y tiene que ver precisamente con la conciencia de que se está haciendo crítica de arte. Tal vez una manera interesante de plantearse el origen de la crítica de arte sería ubicarse en ese momento en que el escritor sobre arte tiene plena conciencia de que está elaborando un discurso crítico. Es en ese momento en que surge la pregunta que da título a un artículo de Baudelaire: ¿para qué sirve la crítica? En el artículo de Baudelaire se sugieren diversas respuestas. Primero aparece la posibilidad de que la crítica de arte cumpla una función educativa. Según el texto de Baudelaire, parecería que esa educación iría dirigida al burgués. En todo caso, estaría dirigida al público del arte, y eso incluye a los compradores, a los coleccionistas, a los marchantes, porque eso es algo sobre lo que no debemos engañarnos. La crítica de arte solamente tiene sentido dentro de lo que Pierre Bourdieu llama el campo artístico. O sea, la crítica que hace mi mamá del arte contemporáneo es muy local. es muy local, no tiene legitimidad, está fuera del campo artístico. Es en ese sentido, aunque a mí a veces últimamente pienso que más bien la posición de la crítica de arte es fronteriza. La crítica de arte pudiera sentirse como la frontera del campo artístico, o tal vez como el guardián en esa frontera, como el filtro, tal vez como la aduana, el sistema de aduana que permite el cruce dentro de esa frontera, tal vez como el cancerbero, si me permiten una evocación de corte más dantesca, ¿no? Está en la frontera, está marcando el adentro y el afuera, y está moviéndose, está desplazándose entre el adentro y el afuera, está buscando incluso un público que no necesariamente está allá adentro, pero está legitimándose y sosteniendo su autoridad en lo que pasa dentro del campo artístico. Sostiene su autoridad en el campo artístico, y esa autoridad es la que ha ido perdiendo dentro del campo artístico. Es en este punto en donde Baudelaire toma nota del escepticismo de los propios artistas. Ni el arte ni la crítica, dice Baudelaire, puede enseñar nada al burgués, porque el burgués no quiere aprender cómo se hace arte. Baudelaire rebate ese argumento con una lógica rotunda. Dice, al público no le interesa el taller, dice, al público no le interesa la técnica, al público no le interesa cómo se hace la obra, al público le interesa el resultado. Lo que queda claro en todo esto es que la crítica de arte surgió en un momento de exaltación del genio individual y de la creatividad del artista, lo que hizo que los artistas entendieran el ejercicio crítico como una actividad ideológica y económica colateral, y a veces antagónica con el propio ejercicio de la creación, a veces un poco parasitaria.
hay como esta mitología a nivel popular de que el crítico es el enemigo del artista. A mí me lo dijeron hace poco a propósito de aduana en el aeropuerto de México, que siempre cuando entro o salgo me preguntan, ¿no? Y el policía me dice, ¿y usted a qué se dedica? Le digo, soy crítico de arte. Y dice, pues debe tener muchos enemigos. Digo, es como una mitología que hay y que ha sido explotada, ¿no? De que el crítico es el que fustiga al artista, el que lo acosa, y por otro lado el artista entonces tiene esta desconfianza ante la actividad del crítico. El artista estaría colocándose al margen del público del arte y estaría suponiendo que el público permanece ajeno a la experiencia estético-artística por no ser creador, entre comillas, como si los únicos capacitados para entender y para gozar ese ejercicio fueran los propios artistas, como si el discurso crítico implicara una suerte de usurpación de un privilegio discursivo atribuido solamente a los artistas. De ahí probablemente viene esa connotación negativa que tuvo desde su origen la crítica de arte, no solamente porque cuestionaba el valor de la obra, sino porque cuestionaba la autoridad del autor, valga la redundancia, ¿no? Pero como mejor rebate Baudelaire los argumentos sobre una supuesta impertinencia de la crítica de arte, es llamando la atención sobre lo que ahora llamaríamos su función legitimadora. Ahí es donde, dice el propio Baudelaire, habría mucho que reprochar a la crítica. Dice Baudelaire, artistas aupados por la crítica y que solamente a la crítica deben su pobre fama. Es decir, que los artistas tendrían poco que reprochar a la crítica de arte, como no fuera la facilidad con que avala a los propios artistas. Por ahí Baudelaire introduce un giro cuya importancia podemos apreciar más en nuestros días. La crítica usa su función legitimadora para legitimarse a sí misma. ¿Por qué es importante el crítico? Porque hace sentir importante al otro. Entonces la función legitimadora de la crítica es lo que le da valor, importancia, protagonismo y hace sentir que debe ser imprescindible, aunque esto se esté disolviendo, este sentimiento. La crítica de arte es una práctica que ha tenido que construir su prestigio desde sí misma. Lo primero que han debido demostrar los críticos de arte es la necesidad del ejercicio crítico dentro del campo artístico. Esto puede ser traducido como la necesidad de articular un saber que debe servir de referencia para la construcción del valor de la obra de arte. Ahí es donde viene este saber, esto que yo sé y que ni siquiera el artista sabe. Fíjense cómo el crítico suple lo que no, la carencia que tiene en tanto no participa de la experiencia de producción de la obra, de la experiencia de producción original de la obra, pero suple esa carencia con un saber anexo, un saber complementario y un saber que también protege. Muchas veces la manera esta rebuscada en que escriben muchos críticos tiene que ver con es una forma de encriptar, de cifrar el discurso, porque es una manera de proteger también este saber, ¿no? Y de hacerlo menos accesible. Supuestamente se trata de hacer más accesible lo que uno quiere decir, de hablar más claramente, de hablar mejor, de articular. Y sin embargo, muchas veces los críticos algunos de plano no saben escribir bien, pero otros en general hay como una tendencia, como un impulso casi instintivo a cifrar el discurso, a generar una cierta dificultad para entrar en las claves del discurso, para acceder a este saber que se considera elitista, ¿no? Un saber que por otra parte sí también está basado en la historia del arte, está basado en la noción de maestría técnica, en las cualidades del objeto artístico como objeto estético. Para Baudelaire, el crítico debería recomendar al artista la originalidad y la expresión sincera de su temperamento, ayudado por todos los medios que le suministre su oficio. Esa, en palabras de Baudelaire. Eso que Baudelaire llama un individualismo bien entendido permitiría evaluar la maestría técnica,
pero solamente en la medida en que sirve para convertir la obra en vehículo de lo irrepetible. Pues, la persona como expresión individual de la naturaleza humana. Podemos sospechar que a esa exaltación de la naturaleza humana en el cruce entre la individualidad y lo colectivo es a lo que se refiere Baudelaire como moral. Aunque en el texto lo que señala es que en esa cualidad moral definitoria de lo humano es en donde radica la capacidad para apreciar la belleza, en otras palabras, para tener una vida estética. Así entiendo su entusiasmo ante la frase de Stendhal: la pintura no es más que moral construida. De ahí podemos deducir una tercera función atribuida a la crítica desde sus orígenes, la función moral, a partir de la cual la crítica juzgaría el arte de acuerdo a su capacidad para reflejar y exaltar las expresiones de la espiritualidad. Pero de ahí se desprende también que el discurso crítico estaría obligado a tener esa espiritualidad definitoria de lo humano como referente principal. Esto es en lo que se refiere a la crítica de arte. No voy a continuar, el texto, como ven, es bastante largo. Esto es una introducción, una introducción que estoy planteando aquí a partir de la pregunta: ¿para qué sirve la crítica de arte? ¿Cuáles han sido sus funciones originales? ¿Cuáles han sido las funciones que ha tratado de preservar o las funciones que ha desarrollado, que han mutado en estos varios siglos de práctica de la crítica de arte, y cómo encaja o cómo entra en tensión, entra en conflicto con esta situación que yo les comentaba hace un rato de el control que tiene el mercado del arte, de los procesos de producción, de circulación sobre todo, y de consumo, de intercambios de los que participa la obra de arte contemporánea, las transacciones de las que participa la obra de arte contemporánea, que no son solo transacciones de objetos, no son solo transacciones de cosas, son transacciones de valores, de imágenes, de ideas, de visiones del mundo. En ese sentido y en este contexto es que quiero dejar aquí abierta la pregunta, porque la pregunta siempre me ronda, y supongo que a ustedes también. De hecho, ha sido una de las cosas y será una de las cosas que estaremos discutiendo en este taller, ¿no? ¿Por qué hacer un taller? ¿Por qué insistir en desarrollar una práctica de la escritura crítica enfocada estrictamente, o en apariencia, en principio parecería que está dirigida estrictamente al análisis y al estudio y al cuestionamiento de la obra fotográfica? ¿Qué tiene de particular? Me pregunto yo, me he preguntado, y supongo que ustedes se preguntan, ¿qué tiene de particular o de particularmente necesario una crítica de la fotografía? Ya nos hemos preguntado ¿para qué sirve la crítica del arte? Ahora tendríamos que preguntarnos ¿para qué sirve? ¿Para qué servirá una crítica de la fotografía? Es cierto que lo que tiene de particular una crítica de la fotografía está condicionado por las especificidades técnicas del propio dispositivo con que se produce la representación fotográfica. Pero lo que tiene de particularmente necesario una crítica de fotografía se deriva del modo específico en que ese dispositivo funciona culturalmente. Es decir, un discurso sobre la fotografía está contextualizado siempre por las características técnicas, tecnológicas, mediante las cuales se produce la foto, mediante las cuales incluso se producen las condiciones en las que nos relacionamos con la fotografía. Pero un discurso sobre la fotografía, por otra parte,
se desplaza, tiene necesariamente que desplazarse de ese referente tecnológico, de ese referente productivo, para indagar y para cuestionar cómo funciona la fotografía en la cultura contemporánea. Muchas veces lo que se le achaca a muchos críticos es: este no sabe nada de foto. Pero el punto no es ese. El punto no es si sabe de foto o no. El punto es, te estás cuestionando las particularidades que tiene el funcionamiento de la fotografía a nivel de la cultura. Te estás cuestionando el lugar de la fotografía en la cultura contemporánea. Sepas o no sepas de foto, lo importante, creo que la primera pregunta es: ¿qué está pasando con la fotografía en la cultura? ¿Cómo? Porque desde ese planteamiento es que se va a elaborar todo el discurso crítico y se va a contextualizar todo el discurso crítico. Y ese planteamiento es justamente el que nos va a permitir dar un pequeño salto, desde una crítica de la fotografía pensada, dando por sentado que estamos haciendo crítica de arte, y una crítica de la fotografía entendiendo que estamos haciendo una crítica que se puede ir a un ámbito mucho más amplio que el de lo artístico. En ese sentido es que considero necesario que atendamos a la fotografía no solamente como objeto artístico, es decir, una crítica de la fotografía no debe ser entendida solamente como un subdominio de la crítica de arte, porque para entender el funcionamiento del dispositivo fotográfico hay que atender a una trama de funciones de la fotografía que no son necesariamente funciones artísticas. De hecho, no creo que la función artística, no creo que lo artístico sea una de las funciones primordiales de la fotografía, ni una de las que mejor ayuda a entender la lógica del dispositivo, excepto en los casos en que la representación artística está basada en la reflexión sobre el propio medio, es decir, cuando se constituye como una especie de autocrítica. Cuando hablo de una transición desde la crítica de arte hacia una crítica de las representaciones, hacia una crítica del uso que se hace de las representaciones a nivel social, eso en realidad es una de las cosas que más me interesa y que más me preocupa. ¿Cómo están usando, quién, cómo, en provecho de quién, de qué se están usando las representaciones a nivel social? ¿Cómo me impacta, cómo me afecta, cómo afecta las relaciones sociales este protagonismo de determinadas representaciones, de determinados imaginarios a nivel social? ¿En qué medida la fotografía contribuye entonces, la práctica fotográfica, la tecnología puesta al servicio de la producción, la masificación de la producción y la circulación de imágenes fotográficas? ¿En qué medida todo eso contribuye, refuerza entonces las tendencias para que circulen determinados tipos de representaciones, para que se masifiquen también determinados tipos de representaciones, para que se reorganicen las relaciones en el espacio social, incluso alrededor de cierto tipo de representaciones? Es en ese sentido que yo creo que vale la pena hablar de una crítica de las representaciones, una crítica de la cultura. No sé, a mí se me ocurrió así, una crítica de la cultura, pero sé que eso suena muy pretencioso y va a parecer que me creo que soy adorno o algo así. No quiero a mí, aunque bueno, hay ciertas influencias, eso sí. Pero salvando ese tono melodramático y espectacular que tiene el término crítica de la cultura, ¿no? Ubicándolo en un nivel de modestia y de humildad en nuestro contexto, sería una crítica de cómo circulan, cómo se forman, cómo se sostienen, cómo se autorio abordarla de esa manera. Es en ese sentido que esa es la finalidad más importante que yo le he dado a los talleres sobre crítica de la fotografía. Hay que no solamente discutir cuestiones teóricas
de historia del arte, etcétera, etcétera. Hay que escribir y hay que formar ese respeto por el texto, que no abunda. Tercer punto del decálogo, ya lo hemos dicho, hemos abundado sobre eso: la crítica de la fotografía no tiene necesariamente que ser crítica de arte. Cuarto punto, y esto es muy oportuno en la época actual: hay que aprovechar las nuevas plataformas, los nuevos espacios, porque si, como les decía, las revistas de arte pagan mal y generalmente tienen mal gusto, entonces hay que buscar canales, soportes alternativos para la circulación de los textos, para la circulación de las ideas. De hecho, yo creo que sí, el desarrollo que tienen ahora los medios, las llamadas redes sociales, el internet y todas las otras plataformas para la circulación de los textos y la producción de los textos críticos, yo creo que eso está dando muchas alternativas y está creando un espacio que tiene sus peligros. El peligro es que el texto se pierde, hay tanto que el texto se puede perder. La parte divertida es que de pronto uno se encuentra maravillas que uno ni soñaba que pudiera encontrarse en internet, y te puedes encontrar todo, te puedes encontrar maravillas ahí. Eso me imagino que está reorganizando ese mapa de jerarquía entre los medios impresos, que anteriormente parecía ser imprescindibles para poder publicar un texto, etcétera. Ahora todo todo es accesible, todos los medios, los soportes son accesibles y pueden crear otros itinerarios para los textos críticos pero igualmente me imagino que debe crear otro tipo de escritura, otras maneras de enfrentar el texto, otras maneras de imaginar al público que lo va a leer, otras maneras incluso de prever que hay un público que ni siquiera está imaginado, que ni siquiera nos imaginamos que lo va a leer. Entonces eso genera incluso otros juegos, otras posibilidades de juego hasta con la incertidumbre, ¿no? Y hay que jugar con eso también. Punto número 5, la burocracia es el enemigo. La burocracia. He estado en muchos eventos, generalmente en los últimos años me ha tocado estar en mesas redondas y conferencias y discusiones sobre todo, no tanto sobre los críticos, porque de los críticos nadie habla, en realidad de la crítica nadie habla, pero sí sobre los curadores, sobre la curaduría, el rol del curador, la función del curador, incluso sobre este desplazamiento del crítico por el curador, por la figura, este protagonismo del curador. Y la verdad es que en la mayoría de esos eventos el curador sale muy vapuleado, ¿no? Y hay una sensación de incomodidad generalizada ante la figura del curador, y se ha vuelto como el villano de toda esta historia, porque sí, hay curadores que son muy ignorantes, hay otros que son prepotentes, hay otros que son muy mamones, que a veces ejercen una cierta tiranía sobre la obra de arte, sobre el propio artista, incluso sobre el público. Y es verdad, de eso hay por todas partes. Pero últimamente, reflexionando sobre estos temas, también llego a la conclusión de que lo que está haciendo daño en realidad en el campo del arte contemporáneo, en la institución arte, lo que algunos llaman la institución arte, no es necesariamente los críticos ni los curadores. Lo que está haciendo daño, lo que está lastrando la institución arte es la burocracia del arte. Se ha ignorado tanto que prácticamente no se toma en cuenta que
los actores que controlan, que más influencia y que más poder tienen dentro del campo del arte, son los burócratas, son las burocracias del arte. Y entonces una crítica de la fotografía o una crítica del arte o una crítica de la realidad desde la fotografía o una crítica del poder debe atender esto que yo pretenciosamente llamé una crítica del espacio cultural o de la cultura o de las representaciones, una crítica del orden que sostiene a la institución artística hoy día. Debe tener en cuenta ese actor, debe atender a ese actor y no desviarse tampoco totalmente, matando al mensajero, como ocurre normalmente. Y en ese sentido quiero aclarar en el punto 6 del decálogo algo para matizar aquí. Una crítica contestataria no tiene que ser una crítica malhumorada. Se puede hacer una crítica contestataria, una crítica crítica, subversiva incluso, sin estar de mal humor y sin generar mal humor en los lectores. 7. El discurso es el discurso. Esto lo puse porque había un boxeador en Cuba cuando yo era joven o adolescente, se llamaba Teófilo Stevenson. Seguro algunos de ustedes lo vieron pelear. Él era un tipo más bien parco. Él era, no es que fuera muy locuaz. Entonces, ni que dominara mucho el idioma español. Entonces, en una de sus peleas que triunfó, siempre ganaba por nocaut, ¿no? Ni siquiera era un boxeador muy técnico, él ganaba porque tenía una pegada así que demoledora. Entonces, él se paraba ahí en el ring y venía la gente a pegarle así, y él se quedaba así hasta que le agarraba, le daba un piñazo y ya, se acabó la pelea. O sea, no es que sus peleas fueran muy estéticas, ni con mucho despliegue de técnica ni de belleza. Y un día le preguntaron, pero bueno, recién terminaba la pelea, estaba agitado, cansado, el cerebro lo tenía un poco perturbado de tantos golpes. Le preguntan cómo había manejado la parte técnica de la pelea y a lo único que atinó a responder es: la técnica es la técnica y sin técnica no hay técnica. Entonces esa frase se hizo muy famosa en Cuba. La técnica es la técnica y sin técnica no hay técnica. Eso se le atribuyen a él, yo no lo vi, pero suena como muy a su estilo. Y creo que este puede ser el punto 7 de nuestro decálogo. La imagen es la imagen, el discurso es el discurso, la forma es la forma y la técnica es la técnica. ¿Qué quiero decir con esto? No tenemos que confundir las cosas. A veces vemos una crítica que se concentra en criticar, se concentra en vapulear los referentes imaginarios a los que alude la fotografía, como si ese fuera el discurso del autor. O sea, que mi obra esté refiriéndose, entre sus referentes imaginarios tenga el machismo, por ejemplo, no quiere decir que yo sea machista, o que yo esté produciendo un discurso machista. Y este sesgo, este desliz entre una cosa y la otra se da entre otras cosas porque tampoco el discurso crítico está atendiendo mucho, que digamos, a la forma. No encontramos un discurso, una crítica que de verdad se concentre, le otorgue a la forma en la fotografía el lugar que ocupa, la importancia que tiene. Pareciera incluso que, porque aunque sea sutilmente, toda esta situación está influyendo en los propios autores, sobre todo en los más jóvenes. Pareciera que muchos fotógrafos se están formando o se están deformando con un total irrespeto por la forma en la representación, como si lo único que importara fuera
el discurso, como si lo único que importara fueran la parte imaginaria o la parte conceptual de las representaciones, ¿no? Y como si eso viniera, bueno, viene, en fin, por vía de la palabra. Por eso también encontramos tanto verbo asociado a la práctica fotográfica. El 8 y el 9. La crítica enseña, número 8, y el crítico duda, número 9. Es decir, sí creo que se puede sacar mucho provecho de una crítica asumida desde una perspectiva pedagógica. Creo mucho en eso y creo de hecho que los otros procesos pedagógicos a su vez pueden y deben incluir una relación crítica con la obra de los jóvenes fotógrafos. La crítica enseña. El crítico duda. O sea, no tienes la verdad nunca. No puedes dar por hecho nada, no puedes creértelo todo, mucho menos todo lo que tú dices o todo lo que piensas. El crítico duda, el crítico incluso cambia de opinión. Y por último, y esto tiene que ver mucho con este taller y con las discusiones que hemos tenido aquí. Punto número 10. Los fotógrafos pueden escribir. Sí. Parece una esa es la revelación. esa tal vez sea la revelación. Los fotógrafos pueden escribir, incluso los fotógrafos pueden hacer críticas. Y pueden escribir bien. Ya vamos a salirnos de ese lugar común de no, yo no escribo porque soy fotógrafo, lo mío son las imágenes, ¿no? O sea, no tienes que hacerlo, por supuesto, pero puedes hacerlo. Los fotógrafos, si estamos hablando de una circunstancia donde cada vez se dan más presiones para que el fotógrafo hable, para que el fotógrafo escriba, esto me lleva al final de mi conferencia. Al final de mi conferencia tengo 3 citas. Iba a poner 10 también, pero me pareció excesivo. Pero tengo una cita muy importante para mí, de Roland Barthes, en lo obvio y lo obtuso. Él dice: no es demasiado exacto hablar de una civilización de la imagen. Aún constituimos, y quizás más que nunca, una civilización basada en la escritura. O sea, este sueño de que una imagen dice más, ese eslogan comercial de que una imagen dice más que 1000 palabras. Una vez estaba un fotógrafo muy conocido en un evento latinoamericano en la Casa de las Américas en La Habana, y se para una muchachita estudiante y le dice: maestro, ¿es verdad eso que dicen de que una imagen vale más que 1000 palabras? Y dice: bueno, si las palabras son puras pendejadas, sí, me imagino que sí. Y bueno, así es, así es. En realidad la palabra, por muchas razones, no ha perdido para nada su importancia, su lugar en la transmisión de ideas, en la función persuasiva que cumple, la función poética, las funciones casi de traducción de nuestra relación con las imágenes, sigue persistiendo ahí. Por otra parte, ya hemos visto que hay muchas condiciones en las cuales se exige o se pide al fotógrafo que escriba. Por otra parte, la historia de la fotografía demuestra que, bueno, yo creo que una gran parte y una parte muy consistente incluso de la teoría de la fotografía ha sido generada por los propios fotógrafos. Es decir, no es concebible una teoría de la fotografía sin leer a Weston, Strand, a Cartier-Bresson, a Robert Capa. O sea, toda esa gente escribieron, Stiglitz. Entonces, la historia de la fotografía está llena de gente que escribe, que desarrolla un pensamiento teórico sin ser nada complejo, un pensamiento muy apegado a su objeto, sin irse por las nubes, por cierto. La escritura de estos fotógrafos siempre me ha parecido una escritura muy directa, muy pragmática, una escritura sobria y al mismo tiempo con una capacidad de poesía extraordinaria.
con una capacidad poética extraordinaria, muy honesta, una escritura que transmite muchísimo de la sensibilidad, que está impregnada de la sensibilidad del autor, y que está hecha sin pretensiones de ningún tipo de estrellato ni nada por el estilo. Muchas veces más bien parte justamente de el punto 9 del catálogo, de la duda. Muchas veces mucha de esta escritura parte de la duda, otras ocasiones parte de las certezas también. Muchos fotógrafos dicen esto es así, y porque es su experiencia, tienen esa certeza, pero así entre la duda y la certeza, entre esa función incluso pedagógica, o sea, en ese campo se ha movido muchísimo de los aportes que han hecho los fotógrafos a la historia de la fotografía y a un pensamiento sobre la fotografía. Entonces los fotógrafos pueden escribir, los fotógrafos pueden seguir seguir aportando a la... Aquí estamos en casa de uno de los fotógrafos que más escribe, es Pedro Meyer, se la pasa escribiendo. Sus fotos generan siempre una textualidad y unos intercambios de escritura extraordinario, una trama, una red, ¿no? Porque además igual está aprovechando, parece que él se leyó todo esto antes. Está aprovechando todo lo de las redes sociales, está poniendo a circular no solo sus discursos, sino su fotografía dentro de esos espacios, y está generando nuevas formas de intersección entre los distintos discursos. Es un buenísimo ejemplo de eso. Entonces, para terminar, las citas. Ya les leí la de Roland Barthes. Tengo esta otra. No se escribe con las propias neurosis. Las neurosis, la psicosis, no son fragmentos de vida, sino estados en los que se cae cuando el proceso está interrumpido, impedido, cerrado. Gilles Deleuze, Crítica y Clínica. Y por último, la filosofía sirve para entristecer. Una filosofía que no entristece o no contraría a nadie no es una filosofía. Sirve para detestar la estupidez, para hacer de la estupidez una cosa vergonzosa. Adolfo Vázquez, El giro estético de la epistemología. Entonces, con esas 3 citas termino esta exposición, porque las 3 tienen que ver con lo que me propongo en mi trabajo y lo que espero de la crítica de la fotografía. Por un lado, un proceso de saneamiento, aportar algo, no la enfermedad, sino la salud, por medio de la escritura. Por otra parte, seguir trabajando en esas intersecciones entre la imagen y la palabra. Y por último, hacer que también la crítica de la fotografía y también la práctica fotográfica nos ayude a seguir haciendo de la estupidez una cosa vergonzosa. Muchas gracias. Ahora que